Vamos a dar paso ahora a Carlos y Ana Montiel, Ana Donda y Carlos Montiel. Ellos trabajaron el Taller de los Sueños, la Academia Municipal de Bellas Artes de San Francisco, en el periodo 1936 y 1964. Y Ana especialmente pone de relieve sus recuerdos en la academia. Adelante. Carlos, activa el micrófono, porque no se te escucha. No tan fuerte. Mi ponencia aspira a reflejar sucintamente la evolución de la Academia Municipal de Bellas Artes de San Francisco entre 1936 y 1964. Como todo tiene que ver con todo, hay una historia muy dolorosa tras la pintura que observamos, cuya autoría corresponde al alumno Piero Ítalo-Argentino Di Monte. Fue realizada a mediados del siglo XX y refleja al clásico inmueble de la institución, antigua sede de tiro y gimnasia. La academia sigue funcionando en el bucólico entorno de Plaza Vélez Sarsfield, pero ahora se denomina Taller Municipal de Artes Visuales Miguel Pablo Borgarello. Amén de una semblanza de los fundadores, efectúo un breve raconto del quehacer de algunos de los epígonos de la academia, como Oscar Bolaño, Rubén Canelo, Oscar Curtino y Gerardo Trotti, que allí aprendieron a volar. Como el tiempo es tirano, queda fuera de este iceberg culturoso el reconocido caricaturista José Hernández, también Leo Tabela, nacido en Galvez, a quien Villaverde definió como un laburador del arte, uno de los primeros en sostener que la cerámica de nivel era un arte y no una artesanía. Discusión académica posterior a vacacionar a inicio de los 40 en Martín García, al ser sindicado de comunista, y eso era un delito. Asimismo, abordo jalones de la vida de Eros Vance, con notable y diversa obra en Mar del Plata, y Nildo Viñora, oriundo de Balnearia, luego radicado en San Francisco, que se destacó en xilografía y fotografía. Es conocida la trayectoria de Miguel Pablo Borgarello, 1906-1995, nativo de Angélica, creador e impulsor de la academia en tiempos del cincuentenario de San Francisco. Exime de comentarios el hecho que fue uno de los contados artistas aceptados varias veces en los clásicos salones nacionales de pintura, escultura y grabado, pudiendo además deleitarnos con una espectacular obra escultórica diseminada en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Elisa Damiano, 1906-1989, artísticamente Damar, nacida en el Trébol, admiró a Miguel Pablo, su medio limón. Fue el remanso en medio de la tempestad. Colaboró en varios de sus emprendimientos y obtuvo gran impacto con su pintura, en especial sus flores. Observamos otro aspecto de su obra
que certifica su versatilidad. Entrando al accionar de los retoños, Oscar Bolaño, 1945-2007, es quien pergeñó el gran monumento inconcluso de San Francisco de Asís, que se encuentra en el ingreso oeste a la ciudad. Ante su muerte, su hijo Damián finalizó la primera parte del mismo, estimativamente un 30% del proyecto. Oscar ya había colaborado con el maestro Borgarero en el tributo Iturraspe y realizado notables esculturas en la ciudad y región circundante, dirigiendo en su momento la institución que me ocupa. Rubén Canelo, 1929-2010, está presente felizmente en muchos lugares de San Francisco. Propongo una caminata en el transcurso de la cual descubramos su heterogénea producción, como por ejemplo esta tinta de Martín Fierro. Creo positivo consignar que solo concurrió a las escuelas Núñez e Irigoyen, lo que torna más valorable su herencia. Oscar Curtino, 1938-1994, es un caso evidente de amnesia lugareña. Para los años 60 alcanzó fama internacional, premios numerosos e importantes. En la docta capital tuvo 2 retrospectivas en grandes museos, sin embargo, parece no haber llegado aún la hora de su revalorización. De su autoría comento Ingrid, el hijo de Franz el Ermitaño, ignorado el libro donde efectúa un mordaz análisis de los tiempos que le tocaron vivir en la gran urbe. Gerardo Trotti, nacido en 1954 en Colonia Austolia, es el único gran artista vivo de los aquí seleccionados. Reside en Europa y es muy elogiada su obra escenográfica para teatro, comedia musical, zarzuela, ópera y danza. Los medios tecnológicos nos permiten atisbar y aplaudir su formidable avance que no conoce de compartimientos estancos, como su obra titulada Simultaneidad. Vemos un catálogo realizado en ocasión de su presencia en San Francisco en los años 80. Fue alumno de los hermanos maristas. El retrato final es un tributo de Edelmiro Lescano Ceballos, 1900-1963, pintor y filántropo de Villa Concepción del Tío, egresado de nuestra Escuela Normal Nacional, cuyo desprendimiento posibilitó que exista un museo permanente dedicado al arte en San Francisco. Su legado, con más de un centenar de obras valiosas, arribó desde Alemania, donde había fallecido, rotulado como armamento secreto. Bella metáfora. La cultura es poderosa, interpela, a veces es temida y por eso quizá muchas veces ignorada. A propósito, hago votos para que el Museo de la Ciudad sea concluido conforme al proyecto que en los 90 donara al municipio el Centro de Acción para la Preservación del Patrimonio Urbano Arquitectónico, Capúa, más acorde a la gran ciudad del siglo XXI que pretendemos ser. Las imágenes que disfrutamos pertenecen al acervo del Museo de la Ciudad y corresponden al trabajo de cátedra que en 2009 realizara el licenciado Sergio Macera, docente de la Escuela Superior de Bellas Artes, doctor Raúl Guillermo Villafañe. Gracias. Bueno. Vamos. Bueno, ¿me das la entrada? Sí. Sí. ¿Tengo entrada? Sí. Sí. Bueno. Concurrí a la Academia Municipal de Bellas Artes de San Francisco desde 1958 hasta 1962. En el horario de 18 a 20, en un ambiente con perfume de aguarrás,
nos internábamos en otro mundo. Debíamos tener cumplidos los 15 años. Emilia, mi hermana mayor, ya asistía. Nos recibieron Miguel Pablo Borgarello y su esposa Elisa Damiano. El maestro, como lo llamábamos, se imponía con su presencia. Alto, de buen porte, sacando pecho, decían los alumnos. Usaba cabello corto y barba, casi siempre con boina. Nos impresionaba su potente voz. Se escuchaba en todo el salón en forma imperativa, imponía respeto y disciplina. A los alumnos nos trataba de usted y nos nombraba por el apellido. Elisa, con mucha paciencia y cordialidad, atemperaba con su calidez. Ambos, de vasta cultura, nos enseñaban los secretos del dibujo, pintura, grabado y escultura. Dibujábamos usando carbonillas y dábamos color con óleos o pasteles. Los elementos eran aportados por la academia. Los motivos de dibujar eran acomodados en un lugar iluminado por una lámpara. Muchas veces eran jarrones con flores que Elisa elegía. Pintábamos sobre cartón prensado, que previamente impermeabilizábamos con una mezcla de tiza, cola y pintura, color ocre esta última. Los óleos eran comprados en latas de 2 kilos y para emplearlos debíamos llevar pomos de dentífrico vacíos y limpios. Siendo de un material con plomo, eran muy flexibles. Los llenábamos con espátulas y los cerrábamos fácilmente por la parte inferior. En ocasiones salíamos a la plaza donde reconocíamos la presencia del paisaje, la perspectiva, los matices de la vegetación. La iglesia Cristo Rey fue el mayor desafío, donde debíamos aprender las reglas arquitectónicas. Hicimos autorretratos, colocando un pequeño espejo apoyado en el caballete. Trabajamos con modelos vivos, alternándonos entre compañeros para posar. Escuchábamos habitualmente música clásica. Había charlas sobre grandes pintores, sugerencias de libros. Y leer El hombre mediocre era una exigencia. Visitar exposiciones con la ceremonia de saludar al artista, dándole la mano y felicitándolo, lo que hacíamos superando nuestra timidez. Al finalizar el año se hacían concursos internos donde un jurado calificado determinaba premios. En el transcurso de mi paso por la academia, Borgarello visitó España y Marruecos. Al regresar pletórico de nuevos conocimientos, nos relataba sus experiencias que escuchábamos con gran interés, haciéndonos soñar con lugares que creíamos inalcanzables. Para enero de 1962 se hizo realidad el ansiado viaje a Tilcara, Jujuy. Durante los preparativos recurrimos, tal como se hace actualmente, a pedir donativos, obteniendo alimentos no perecederos. Preparamos bolsas que en lugar del destino llenaríamos con chalas y servirían de improvisados colchones. Componíamos el grupo 25 personas. Partimos en tren desde la estación Belgrano con el corazón latiendo fuerte y muchas expectativas. Bueno, no todo resultó como lo imaginábamos. Ocurrieron algunos percances. En el camino supimos que el gremio ferroviario trabajaba a reglamento. El tren marchaba a poca velocidad, se detuvo en San José de la Dormida, población del norte cordobés. En pleno campo, además de la estación, solo había un boliche al que recurrimos para calmar la sed. La mayoría de los pasajeros bajaron. Nadie sabía cuándo proseguiríamos. En la forzada estadía decidimos jugar a las cartas, mientras llegaban las sombras del anochecer. El dueño del boliche colocó un farol colgado de un palo y puso música para que algunos aprovecharan también para bailar. Alguien anuncia que el tren se iba. Corrimos en tropel hacia la puerta, pero era un gracioso. El grito se reiteró y era como vivir el cuento del lobo. Hasta que el tren efectivamente comenzó a rodar sin previo aviso ni emitir silbatos o campanadas. En la desesperación por salir, José Eder atropelló el farol que cayó en medio de la puerta y comenzó un incendio. Para ayudarme mañana y me tomó de la mano buscando otra salida por un costado, pero estaba alambrado. Volvimos a ingresar mientras el dueño preguntaba a los gritos quién pagaría las consumiciones. Haciendo coraje pasamos por la puerta donde procuraban apagar el fuego y en medio de pánico corrimos para alcanzar el tren pasando por los durmientes y piedras en medio de la noche.
hasta llegar a la puerta de un vagón por donde otros iban subiendo y después ayudaban. Mario logró saltar y ascender, y sin soltarme de la mano, me sostuvo en el aire hasta que logré entrar. Me abracé a mi hermana en un ambiente de miedo y angustia. Ya podrán imaginar al maestro. Enfurecido y gritando contaba a los que llegaban, pero faltaban 2 chicos. Ante la situación, habló con el maquinista para que detuviera el tren, pero le respondió que solo lo haría en la próxima estación, distante varios kilómetros. Fue una noche de rezos y lágrimas. No sabíamos la suerte corrida por nuestros compañeros. Elisa hacía lo posible para calmar los nervios del maestro. Por fin el tren se detuvo y aparecieron los perdidos, pálidos y cabizbajos. José contó que cuando quedó solo en medio de la noche, alguien de la estación lo acompañó a buscar un camionero, que lo llevó, pero le cobró un dineral. El otro extraviado, Amadeo Belén Cabrera, en realidad se había escondido en otro vagón por miedo a los retos. Ya más calmado, al día siguiente arribamos a Tilcara. Nos alojamos en una casa antigua, rellenamos las bolsas con chalas y las acomodamos en el suelo. Para nuestra higiene utilizamos baños públicos que estaban a media cuadra. El primer día debimos concurrir a una disertación. Era tal el cansancio que casi todos dormitábamos. Era Nicolás y Belkis Perazzi eran las encargadas de la disciplina y de controlar que cumpliéramos horario de salida y llegada, cuidándonos y vigilando a los inquietos adolescentes. Podíamos salir solos o en grupos, siempre que no nos alejáramos más de 5 cuadras. Nos maravillamos del paisaje de ensueño, los cerros con sus cardones, las callecitas angostas y sinuosas, las casas bajas, los humildes collas ofreciendo sus mercaderías, comidas típicas, tejidos y artesanías. Conocimos las obras de famosos pintores de la Quebrada. Visitamos el Pucará, Pulmamarca, el Cerro de 7 Colores, Humahuaca. Nuestras retinas se colmaron de belleza. Un día debíamos regresar con tiempo para otra conferencia. José y Mario decidieron escalar un cerro y, entusiasmados con el paisaje de altura, se descuidaron con la hora. Al darse cuenta, decidieron bajar lo más rápido posible para evitar las reprimendas. Con el apuro olvidaron también la ley de gravedad, que les jugó una mala pasada. Perdieron la estabilidad al intentar correr en bajada y empezaron a rodar cuesta abajo. José se detuvo con las consecuencias de algunos raspones y golpes, pero Mario, más desafortunado, terminó su caída contra un cactus que en represalia le incrustó unas cuantas espinas en las nalgas. En la urgencia, el amigo pudo quitarle solo las más grandes ante los quejidos del sufriente. Ya en la casona, el improvisado samaritano se acercó al dormitorio de las chicas para pedir prestada una pincita, sin contar lo ocurrido, pero despertando suspicacia. Fueron los últimos en llegar a la disertación ante la penetrante mirada del maestro y la curiosidad del grupo femenino que seguía especulando con el pedido de la pincita, con varias hipótesis. El afectado, obviamente, no podía sentarse. En otra, el maestro contrató un camionero para el traslado a Purmamarca. Junto con Elisa se acomodaron al lado del chofer y el resto de la compañía en parte posterior, que estaba a cielo abierto. Al llegar admiramos el paisaje, tomamos notas, fotos, alquilamos burritos y disfrutamos la estadía, mientras el chofer quedó esperando en un bar. Al viajar de regreso notamos que el vehículo se movía demasiado, como esquivando obstáculos en medio de las curvas. Lo atribuimos a que había piedras, pero al llegar a nuestro alojamiento nos enteramos que el maestro estaba furioso con el chofer, porque en la espera había consumido unas copas de más y no estaba en condiciones para manejar. Durante el trayecto, el maestro le sostuvo el volante para evitar alguna desgracia. Eso lo confirmó Elisa. Y después supimos que esa misma noche habían ocurrido derrumbes justamente por donde pasamos, por lo que se clausuró temporalmente el camino. Fue otro motivo más para ir a la capilla y agradecer a Dios. Hablando de comida, los fideos se repetían y algunos varones disimuladamente vaciaban el plato en el suelo de tierra. El maestro estaba atento a que todos comieran y al ver el plato vacío de Raúl le preguntó: ¿le gustaron los fideos, Martelli? Al
Al involucrado no le quedó alternativa más que afirmar, por lo que Miguel Pablo gritó: marche otro plato para Martelli. No le quedó otra más que engullirlos ante la risa de los compañeros. Otra: Mario, que sabía música, compró una quena y comenzó a tocar en su habitación. Al escuchar el sonido, el maestro abrió la puerta y con voz imperativa dijo: ¿qué está haciendo, Magnani? El asustado ejecutante respondió con voz trémula: y estoy tocando la flauta. Los compañeros, ante la obviedad, no pudieron disimular la risa. Bueno, aquí termina. Agradezco a los organizadores haberme dado la oportunidad de rememorar estas juvenilias que siempre me acompañarán. La foto que mostramos fue sacada en ese viaje. Vemos al matrimonio Borgarello, algunos compañeros. Yo estoy a la izquierda, de pie y con los ojos cerrados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana y Carlos. Carlos presente siempre, casi todos los años en estos 10 años. Y es un placer siempre escuchar y leer su investigación. Gracias, Carlos, y gracias, Ana.